microbiología es bastante interesante porque, recuerden, después de la carie dental, ¿qué es lo que viene? Si esta avanza, progresa, caña dentina, te daña la pulpa. Es un cuadro muy, digamos así, incómodo, doloroso para el paciente. Con las bases microbiológicas tenemos un poco el enfoque para poder generar un tratamiento. Y claro, ustedes van a ver clínica, van a ver medicina estomatológica, diferentes especialidades donde van a tocar algunos puntos ya clínicos, ya más de manejo de tratamiento, pero acá la base microbiológica es básico para que ustedes puedan entender este proceso. ¿Sí? Entonces, por favor, miren el dejo con el doctor Tello. Recuerden, esto está terminando más o menos 8:40. Ahí tenemos un pasito y eso toma más o menos 10 minutos. ¿Sí? Muy bien, doctor Tello, muchas gracias. Lo dejo. Gracias, doctor. Ok, muy bien. Buenos días. Ya el doctor me hizo la presentación. Yo hice una breve presentación. Entonces vamos a ir rápidamente al tema. Okay, le voy a pedir por favor que nos enfoquemos en lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Okay? Muy bien, como ustedes ven acá, ¿qué dice acá? Microbiología de infección pulpar y periapical. Cuando hablamos de la microbiología de infección pulpar y periapical, ¿a qué nos estamos refiriendo? A algunas estructuras anatómicas que nosotros ya conocemos, que es la pulpa dental y los tejidos periradiculares, es decir, aquellos tejidos que están rodeando a la estructura radicular. ¿Okay? Entonces, decimos que existe una microbiología en esa zona. ¿Hay microorganismos en esa zona? ¿Debería haber microorganismos en esa zona? No. De repente, por eso que ustedes ven acá microbiología de infección pulpar y periapical. ¿Okay? Vamos a mostrar este cuadrito para recordar algo. Ustedes ya han visto un poco lo que es el tema de microbiología de la biopelícula o biofilm. ¿Recuerdan que es una biopelícula o biofilm? Es una estructura organizada de microorganismos que cumple una función específica, inclusive tiene un sistema de comunicación para poder existir, coexistir, organizarse y permanecer en el tiempo, ¿no? Eso es, en resumen, lo que es una biopelícula. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que estas biopelículas, cuando están organizadas en nuestro cuerpo, en este caso en el huésped, pueden generar algún tipo de patología. ¿Okay? Sin embargo, sabemos que hay una flora residente que está conviviendo, está en constante interacción con el huésped, ¿no? Esta flora residente la adquirimos en el nacimiento, ¿no? Se empieza a desarrollar el nacimiento. Sin embargo, nosotros como especie humana tenemos una relación con las bacterias desde hace aproximadamente ¿cuánto tiempo? ¿Alguien tiene una idea? La Tierra tiene más o menos 4.500 millones de años. El desarrollo de la evolución humana, ¿desde cuándo avanza? Más o menos. ¿Alguien tiene una idea? 65 millones de años. El Homo sapiens de 200 a 300.000 años. Entonces, a medida que ha evolucionado la parte humana, también ha habido en ese proceso una interacción permanente con quienes, con los microorganismos. ¿Okay? Entonces vamos a entenderlo así, de esa manera. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que existe una microbiota residente, una microbiota que está en contacto directo con los, en este caso con el huésped, ¿no? ¿Dónde normalmente encontramos? ¿Qué me puede decir dónde normalmente encontramos? Lo encontramos en la parte superficial, piel, mucosas, y también ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En dónde? ¿En dónde podemos encontrar los microorganismos? En la zona del tracto gastrointestinal, ¿no? Muy bien. Hoy en día, bueno, hasta hace algunos años se decía que había unas 700 especies microbianas en cavidad bucal. Hoy en día se habla de 1000 especies. ¿Okay? Por lo tanto, que a medida que pasa el tiempo con técnicas más avanzadas de identificación microbiana, se ha visto que puede haber una mayor cantidad de especies. ¿Okay? Ya vamos a ver por qué ocurre esto. Entonces tenemos que saber algo. Ustedes están llevando su curso de anatomía, de embriología, y
histología y han hecho una revisión bibliográfica un poco de las estructuras anatómicas que existen en la cavidad bucal. ¿Está bien? Entonces, muy bien, entonces ustedes ya tienen más o menos una idea de cuáles son las estructuras anatómicas que tenemos en cavidad bucal, ¿no? Ya han desarrollado esos temas. Sin embargo, alguien me podría decir qué es la endodoncia, como lo ven acá. ¿Qué es la endodoncia? Es un procedimiento. Es una rama de la odontología, ¿no? Que se encarga de qué? De la pulpa dental y las patologías que pueden estar asociadas a esto. Miren. Básicamente, ¿qué es lo que busca la endodoncia? Lo que busca es evitar que la pieza dentaria sea extraída, es decir, va a buscar la preservación del diente, y en ese proceso de preservación del diente, ¿qué es lo que se va a intentar? Manejo de la infección y también evitar una reinfección. Eso es lo que busca la endodoncia, preservar el diente y manejo de la infección y evitar una reinfección. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la patología pulpar los microorganismos pueden invalidar la pulpa y los tejidos periradiculares. Miren esta diapositiva que está acá. ¿Recuerdan qué es esto? ¿Qué me puede decir qué es esto? Un proceso de odontogénesis, ¿no? Pasa por sus diversos estadios. Y estos diversos estadios me permiten reconocer, por ejemplo, en el estadio de Campana, unas estructuras interesantes que son lo que es la formación de los odontoblastos, la formación de los ameloblastos, la formación de la papila dental que va a dar origen a qué? La papila dental le va a dar origen a la pulpa dental. Las estructuras del saco dental que van a dar origen al periodonto, al hueso alveolar, centro auricular y ligamento periodontal. Me parece que eso está claro. Se va a desarrollar el proceso de odontogénesis, nosotros ya vamos a ver. Esta es una topografía de las piezas dentarias que están orientadas a hacer un reconocimiento de las estructuras que están ocupadas por la pulpa dental. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto que está acá? Sería una cámara pulpar. Esto vendría a ser los conductos radiculares. Estos que están acá vendrían a ser los conductos accesorios y esta es la lesión, la parte de la porción apical. Entonces, topográficamente tenemos a nivel de la pulpa dental dos elementos importantes físicos. Uno que es la cámara pulpar y el otro que es el conducto radicular. Hay estructuras anatómicos tubulares complementarias que son los dientes apicales, los conductos furcales o los conductos laterales. ¿Por qué es importante reconocer desde ya esta zona? Porque si estamos hablando de que va a haber una contaminación microbiana a estos niveles, ¿qué significa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un tratamiento? Tener también en referencia a estas estructuras anatómicas que podrían albergar algunos microorganismos. ¿Okay? Ustedes cuando van a ver al microscopio, histológicamente van a ver esa estructura. ¿Qué vendría a ser esto? La dentina, esto que vendría a ser una capa de los odontoblastos, y esta es la zona de la pulpa dental, una zona central y una zona periférica. ¿Okay? Miren, en esta zona, aquí tenemos la dentina y aquí tenemos los odontoblastos. Ustedes lo ven como varias capas, ¿no? Pero en realidad es una sola capa, en la cual los núcleos están en diferentes niveles. ¿Y qué tenemos acá? La predentina. La predentina, que es una matriz no mineralizada de dentina que luego poco a poco se va a ir mineralizando. Bien. Entonces ya más o menos nos hemos ubicado en lo que es la pulpa dental, ¿no? La pulpa dental es el principal origen del olor en la boca, no es el único, pero es el principal, ¿no? Está formado por un tejido blando que está rodeado de ¿qué? De dentina, ¿no? ¿Y qué es la pulpa dental? Es un tejido conectivo especializado, ricamente vascularizado, resistente y fibrosa e inelástica debido a la presencia del colágeno. Ustedes cuando van a hacer una endodoncia, una biopulpectomía, por ejemplo,
ustedes con un tiranervios hacen una apertura cameral y van a poder retirar una pulpa dental en su totalidad, si está vital. Y van a ver que tiene una consistencia elástica, firme, fija. Ya cuando está asociado a un proceso patológico, van a ver que está un poco licuado, un poco sangre de color oscuro, ¿no? Pero eso ya cuando se inició un proceso patológico, ¿no? Pero una pulpa vital como tal tiene una consistencia importante. ¿Muy bien? Entonces la pulpa también va a tener un sistema sensitivo que le va a permitir defenderse frente a alguna agresión física o mecánica, ¿no? Y para eso existen algunos elementos importantes que van a estimularla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿recuerdan este gráfico? Recuerden que la estimulación del diente o la inervación del diente está determinada por dos tipos de fibras, unas fibras A deltas y unas fibras C. Las fibras A deltas son fibras, como ustedes ven acá, que tienen o van a transferir un impulso relativamente al mínimo de estímulo, ¿no? Que están en la zona periférica, inclusive que se puede proyectar hacia alguna zona de los túbulos dentinarios. Y por otro lado tenemos las fibras C, que están en el núcleo, que son fibras amielínicas y que van a transferir el dolor, que es un poco más intenso, como ustedes ven acá, van a transferir el dolor urente, sordo, menos soportable que la inducción por las fibras A delta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una mnemotecnia? Las fibras A delta van a ser periféricas a la pulpa y tienen una proyección hacia los túbulos dentinarios. Y las fibras C van a estar en el núcleo o el centro de la pulpa. ¿Eso por qué es importante? Porque va a estar asociado a la estimulación cuando la noxa o algunos elementos derivados de las bacterias o de los microorganismos que afecten a la pulpa, no necesariamente cuando lleguen a la pulpa la van a estimular. ¿Por qué? Porque por estar cerca también pueden ser estimuladas estas fibras, sobre todo las fibras A delta. ¿Okay? Muy bien, entonces cuando hablamos de la pulpa dental estamos hablando de un tejido conectivo ricamente vascularizado, tiene en su matriz una gran cantidad de proteínas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, células de defensa también como propio de todo tejido conectivo. ¿Está bien? Y esto va a estar asociado en muchos casos a la respuesta de la pulpa frente a la presencia de microorganismos. Muy bien, hasta ahora alguna pregunta, algo que no quedó claro, porque hay muchas de las cosas que he hablado que ustedes lo han visto en sus cursos de histología, biología. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no quedó claro? Ok. Muy bien. La pulpa hemos dicho que está encerrada en una cavidad. ¿Qué tipo de cavidad es? ¿Una cavidad blanda o es una cavidad dura? ¿La dentina es blanda o dura? Es una cavidad dura. Sí. Entonces, al estar rodeada de una cavidad dura, básicamente su anatomía va a depender de las características de la cavidad que la aloja. Por ejemplo, si es una premolar o un canino, va a tener esta configuración, ¿no? La configuración, si hacemos un corte en la sección cervical, la sección media y la sección apical de este mismo conducto, vamos a ver que la anatomía también va a variar. ¿Qué significa? Que van a aparecer estructuras anatómicas que van a, dependiendo de la pieza dentaria, van a influir de manera importante cuando nosotros hagamos nuestro tratamiento de conducto. ¿Okay? Si yo tengo un conducto como esto, es un conducto ideal, yo puedo limpiar, instrumentar lo que está acá, limpiar, irrigar, instrumentar y conformar el conducto auricular. Pero si yo tengo un diente con anatomía compleja, es decir, donde tiene varios conductos, los conductos están dilacerados, muy curvos, entonces va a ser más difícil poder eliminar los microorganismos que están en esa zona. Por ejemplo, miren, esta es una... ¿Qué vendría a ser esto? ¿Los lentes binoculares? No. Es una sección transversal de ¿qué? De una raíz especial de una primera molar superior. ¿Izquierda o derecha? Derecha, ¿no? Okay. Miren, recuerden, ahí existen los conductos principales. No, tenemos la idea que son conductos independientes, pero miren que tenemos acá un istmo, una comunicación entre ambos conductos. Entonces ustedes cuando van a hacer su tratamiento de conductos
van a limpiar, instrumentar. Aparentemente su radiografía van a ver que tengo un conducto principal, otro conducto principal, y muchas veces vamos a obviar esta parte. Entonces, muchas veces esto puede determinar el éxito o el fracaso clínico de nuestros tratamientos. Por lo tanto, hay que estar atentos a toda la información clínica radiográfica y a la incorporación de conocimientos que ustedes puedan tener para poder tener tratamientos exitosos. Muy bien. Hace un momento vimos una sección transversal y una polar. Miren cómo pueden haber dos conductos principales, pero puede haber una interrelación entre estas bacterias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer saliendo de esta clase? Van a agarrar su libro ¿de qué? De anatomía dental. Hoy día mismo van a agarrar su libro de anatomía dental y van a ver la configuración que tienen las raíces de cada una de las piezas dentales. ¿Okay? Es una tarea para la clase de hoy. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál es la anatomía convencional, digamos así, o más conocida del sistema de conductos radiculares. Muy bien. Ustedes alguna vez, cuando tienen sus consultorios dentales, le van a preguntar: doctor, una vez que yo perdí mi muela, mi diente, ¿me puede crecer otro diente? ¿O puede crecer mi diente? Normalmente le vamos a decir no, porque su estructura ya ha sido calcificada, ya ha sido formada, el germen dental ya de origen, estructura dentaria. Pero sin embargo, esa premisa es parcialmente no es exacta, porque se puede seguir formando una estructura dental, ya no por fuera, porque por fuera está calcificado, está formado, sino se va a formar por dónde? Por dentro. ¿A través de qué? ¿Cómo se llama esta dentina? Es dentina de reparación, ¿no? Sí, terciaria, como lo quieran llamar. Esta dentina, es decir, la pulpa no solamente va a alojar una cavidad, sino tiene una alta capacidad de reparación, dependiendo si está sometido a un determinado impulso, a una determinada estimulación. Por ejemplo, una pieza dentaria puede crecer, pero hacia adentro, puede aumentar el volumen, pero hacia la cavidad pulpar. Por ejemplo, por una sobreestimulación de la pulpa, se genera una mayor estimulación de los odontoblastos y empiezan a producir un poco más de dentina. Inclusive en algunos casos, si la pulpa es muy vieja, ¿qué puede pasar? ¿Qué ocurrió aquí? Hubo una obliteración del conducto, pero por sobreformación de dentina. Y así como la pulpa puede formar más dentina, también tiene una capacidad de protegerse frente a la estimulación. ¿Ustedes saben qué es el hidróxido de calcio? ¿Saben para qué sirve en odontología? ¿Quién sabe? En 10 segundos, ¿quién me puede decir? El hidróxido de calcio no es una medicación que se coloca en el proceso de la endodoncia. Perfecto. El hidróxido de calcio es una sustancia química que puede tener diferentes usos dependiendo de su presentación. Si es químicamente puro, yo lo digo, el hidróxido de calcio es químicamente puro, eso es porque lo puedo utilizar en tipo de base catalizador también, ¿no? Lo puedo usar de diferentes maneras. Inclusive en algunas sustancias en algunos cementos podemos encontrar un poco de hidróxido de calcio. ¿Sí? Entonces el hidróxido de calcio es un estimulador. No es un agresor, es un estimulador. ¿Para qué? Para que la pulpa pueda ser capaz de defenderse y formar un poco de dentina. Por ejemplo, esto que está acá es hidróxido de calcio, es un estudio, ¿no? Y se ha podido ver la formación de qué? De dentina, cuando la pulpa está vital, ¿no? En este mismo caso se hizo una exposición de la pulpa, pero no se puso nada. Miren cómo inicia un proceso de necrosis. ¿Sí? Entonces, punto para la señorita que está acá. Muy bien, entonces, ¿cuál tendría que hacer la función de la pulpa? Primero, la formación de dentina, por su potencial de regeneración o de formación de dentina por parte de los odontoblastos. La nutrición de la dentina por vasos y capilares, ¿no? La inervación del diente porque hay una estimulación mediante un mecanismo
mecanismo de defensa frente a una doxa, frente a una agresión, que está dada por las fibras A deltas y las fibras C. A delta periférica y C. Y finalmente la defensa del diente, ¿por qué? Porque cuando hay una estimulación, el diente por dentro va a formar dentina y va a formar una dentina más gruesa que la va a permitir defenderse de los elementos externos. Ok, este gráfico que está acá simplemente es para mostrarles algo. ¿Qué dice acá? Respuesta inespecífica. Respuesta específica. La pulpa, hemos dicho que está formada por un tipo de tejido epitelio conectivo. ¿Qué? Es un tejido conectivo. Y nosotros sabemos que el tejido conectivo tiene una potencial de respuesta. Por lo tanto, vamos a ver que la pulpa también va a poder responder mediante ese mecanismo de respuesta inmunológica, de manera específica y de manera inespecífica. De manera específica, activando el mecanismo de inflamación, y de manera inespecífica, activando el mecanismo de inflamación general. Y de manera específica, ¿de qué manera? Formando qué? Inmunoglobulinas. Formando inmunoglobulinas, que vendrían a ser los anticuerpos. Entonces, miren, ni siquiera hemos comentado el tema microbiológico, pero hemos hecho un recuento y vamos a empezar a relacionar cada aspecto que veamos desde el punto de vista microbiológico con lo que hemos recordado de forma muy rápida. Muy bien. Usted podría leer lo que dice ahí. El microbioma está formado por microorganismos que viven dentro y sobre nuestro cuerpo. El microbioma humano es una fuente de diversidad genética, modificador de enfermedades, componente esencial de la inmunidad y entidad funcional que influye en el metabolismo y modula las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, cada cuestión tiene su propio microorganismo y de ese mismo ecosistema donde vive y puede identificar enfermedades y así. Ser como es como algo propio de cada medio en donde vive. Eso es. Muy bien, ¿entendieron, no? Quedó claro, ¿no? Miren, el microbioma humano, el microbioma humano se considera lo que es el segundo genoma humano. ¿Cuál vendría a ser el primer genoma humano? Aquella información que tenemos de los cromosomas o los genes. El microbioma humano también se puede considerar como el segundo genoma humano, que, como ustedes ven acá, está formado por microorganismos que viven dentro y sobre nuestros cuerpos. ¿Dentro de qué parte? ¿En el corazón? ¿En la zona peritoneal? ¿En el músculo? ¿En dónde? Si se dentro de la zona del tracto gastrointestinal, desde el inicio hasta el fin. Y también en la parte de afuera, ¿dónde? Piel y mucosas. Entonces, el microbioma humano, como ustedes ven ahí, está formado por los microorganismos que viven dentro y sobre nuestros cuerpos. Por eso ven aquí este esquema. Hay un esquema de distribución de los microorganismos. Y estos microorganismos están poblando zonas específicas del huésped, en donde van a empezar a desarrollar y ¿qué van a confirmar? ¿Qué van a conformar? Una microflora, como dijimos en la primera diapositiva, una microflora de qué tipo? Residente, propia del huésped, ¿no? Y acabamos dicho que esta relación es histórica, de muchos y miles de millones de años, ¿no? A tal nivel que existen receptores entre los microorganismos colonizadores y las células del propio huésped, que permiten, por ejemplo, adherirse a los tejidos del huésped, ¿no? Receptores específicos. Entonces, ¿qué podríamos decir que es el microbioma? Es el conjunto de microorganismos que están formando e interactuando con el huésped, ¿no? Podemos decir que es el segundo genoma. Por lo tanto, si uno de como parte del microbioma podemos encontrarlo distribuido en diversas partes del cuerpo, la cavidad bucal no es la excepción. ¿Sí o no, señorita? Señorita, ¿qué opina usted?
El microbioma, dice. ¿La flora oral normal forma parte del microbioma, sí o no? ¿La flora? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Claro que sí. Hemos dicho que está en la parte interna, en el tracto gastrointestinal y también en piel y mucosa. Y la cavidad bucal es la parte inicial de lo que es todo el sistema digestivo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos microorganismos en cavidad bucal? Estos microorganismos en cavidad bucal van a estar en un equilibrio dinámico con los tejidos del huésped. ¿Y qué factores van a intervenir para que esto ocurra? ¿Qué factores? Van a existir factores físico-químicos que van a hacer que esto se desarrolle de manera equilibrada. Por ejemplo, ¿qué ven acá? La temperatura ideal, pH, condiciones redox, ¿no? Genética, interacciones microbianas. Es decir, todos estos factores físico-químicos y biológicos van a ser importantes para que los microorganismos puedan coexistir en los tejidos del huésped. Por lo tanto, vamos a ver que ellos van a estar distribuidos en diferentes zonas de la cavidad bucal. En el surco gingival va a estar distribuido en donde, en las superficies dentales, en la saliva, en la mucosa, inclusive en los materiales de restauración que podemos colocar en boca. Muy bien. Esta diapositiva es para recordar un concepto. ¿Ustedes saben qué son las bacterias sésiles? Las bacterias sésiles son aquellas que están adheridas a una superficie fija. Por ejemplo, la mucosa. Las bacterias sésiles se pueden adherir a la mucosa mediante mecanismo de adherencia. A una estructura dentaria, también. A una prótesis, a una corona, también. Esas son las estructuras, son los microorganismos sésiles. Pero también tenemos microorganismos en un estado planctónico. Es decir, que pueden estar inmersas en una solución o un medio acuoso en el cual pueden estar más diluidos o distribuidos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que hay algunos microorganismos que se encuentran en estado planctónico y otros que se encuentran en un estado sésico, fijo a estructuras. Muy bien, hemos terminado. Hemos terminado rápidamente esa primera parte, que es básicamente hemos hecho un resumen de lo que ustedes ya saben. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no está pendiente, que no está claro en este momento? ¿Sí? ¿Todo está bien? Todo básicamente es un recuerdo de lo que ustedes ya conocen. Ahora vamos a hablar de lo que es la periodontitis apical. ¿Y por qué vamos a hablar de la periodontitis apical? Porque es un primer signo de inflamación o de infección de la pulpa dental. ¿Okay? ¿Se acuerdan de lo que hacía la endodoncia? Manejaba lo que es la patología de la pulpa y los tejidos pulpares y periapicales. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Preservar o manejar a través del manejo de la infección. Buscábamos preservar la estructura dentaria. ¿Okay? Entonces, ustedes acá, ¿qué dice acá? La periodontitis apical es una enfermedad inflamatoria de origen microbiano. Esto ya no se puede olvidar nunca más. Me gustaría que todos estén escribiendo esta parte. La periodontitis apical es una enfermedad inflamatoria de origen microbiano. ¿Okay? Hoy en día la evidencia científica ha confirmado y ha reconfirmado eso. ¿Ya? Y está asociada a la infección del sistema de conductos radiculares. Ya vamos a ver que en realidad no hablamos de un conducto radicular, hablamos de un sistema de conductos radiculares. La propia dentina, ¿qué es? Es una red de microtúbulos, ¿no? Es una red de microtúbulos que se han mineralizado, pero representan una estructura hueca que tiene un diámetro fisiológico o funcional y un diámetro anatómico, pero al fin y al cabo es una estructura hueca, ¿no? Que inclusive está relacionada, está interconectada. Muy bien, aquí vamos a ingresar a donde dije al inicio. Vamos a ingresar por momentos a unas diapositivas que están cargadas de letras, pero me gustaría que se
enfoquen en el resumen que le voy a hacer a la diapositiva. ¿Ok? Como ustedes ven acá, ya hemos visto un poco acá que existen factores físicos y químicos que pueden causar la inflamación. Eso ya lo hemos mencionado. Sin embargo, la infección endodóntica es esencial para que se produzca la infección. Eso tiene que ver con esta premisa, que la enfermedad, la peritonitis apical, es una enfermedad inflamatoria de origen microbiano. ¿Okay? Pero solamente vamos a ver bacterias en la cavidad bucal. ¿Conocen otros microorganismos que pueden presentarse en la cavidad bucal? Claro. ¿Hongos? ¿Qué más? Virus. Claro, efectivamente, su compañero tiene toda la razón. Se puede encontrar no solamente bacterias, sino otras especies microbianas o extracciones celulares como los virus que pueden influir en la infección pulpar y periapical. Si le preguntan en el examen, doctor Ronaldo, ¿solamente las bacterias pueden afectar el sistema de conductos regulares? ¿Sí o no? Ah. Sí, muy bien. Pueden haber hongos, arqueas. ¿Arqueas qué son? ¿Recuerdan qué son las arqueas? ¿Las qué? Qué roche dice. Las arqueas son bacterias que pueden estar en todo el sistema digestivo, cumplen funcionando. Por ejemplo, están las bacterias metanógenas que producen metano y que cumplen funciones importantes también a nivel del sistema digestivo, ¿no? En la peritonitis apical también se han encontrado algunas arqueas. Hongos, arqueas y virus capaces de desarrollar la peritonitis apical. Esto, por ejemplo, es una pregunta de examen. Fija, yo voy a preguntar. Ya tiene una pregunta. Entonces, este es un artículo de investigación por parte de Jorge Ricucci o Reina, ¿no? En donde se dice que se encuentran, también se han podido encontrar algunos virus, por ejemplo, el virus del herpes, el virus del papiloma, en las lesiones oculares y sobre todo periauriculares. ¿Sí? Entonces, ¿voy a leerme todo esto? No, ya les hice el resumen de la diapositiva. Por eso que cuando les haga el resumen de la diapositiva, por favor, apúntenlo, porque de ahí también es lo que tienen que saber y van a estudiar y la llevan a venir el examen. ¿Sí? En ese artículo, ustedes pueden ver que en este resumen también se pueden encontrar algunos hongos, pero básicamente en qué caso lo vamos a encontrar cuando se ha hecho el tratamiento de conducto, se ha terminado y a pesar de eso en el tiempo hay una infección persistente. ¿Qué es lo que básicamente se ha encontrado? ¿Qué es esto que está acá? Candida albicans, ¿no? Y esto es para, simplemente les estoy mostrando la evidencia científica que corrobora lo que les he dicho, ¿no? Que pueden haber virus, arqueas y algunos hongos asociados a la enfermedad pulpar y periapical. Entonces, como ustedes ven acá, debido a sus altas prevalencias, dominancia, organización y patogenicidad, las bacterias se pueden considerar los principales microorganismos que están implicados en la patogenia de la peritonitis apical. Quieren concentrarse, pero no. Ahora sí, ¿no? Dice que sí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar básicamente? Hay muchas asociaciones entre las lesiones, pero eso es lo que dominas en cuanto a la infección pulmonar y periapical, las bacterias, pero no son los únicos microorganismos que están asociados. ¿Okay? Entonces, va quedando claro que microbiológicamente la peritonitis apical es una infección de origen microbiano. Va quedando claro que no solamente hay bacterias, sino también hay hongos, virus y algunas arqueas. Y les he mostrado lo que es las referencias bibliográficas que de alguna manera soportan esas premisas. Acabamos de mencionar algo sobre las biopelículas, ¿no? Los biofilm o biopelículas, ¿no? Los biofilm o biopelículas son organizaciones de microorganismos y estos microorganismos cumplen un rol. Es completamente distinto
a lo que es un grupo de especies microbianas que a la formación de un biofilm. Entonces, los microorganismos que están produciendo este tipo de lesiones se pueden organizar en biopelículas. Y una biopelícula o biofilm es un grupo microbiano ya más organizado que se puede defender y puede producir persistencia de algunos cuadros inflamatorios, cuadros infecciosos. Es decir, vuelvo a lo mismo, cuando ustedes hagan su tratamiento de conducto, van a ver que no se están enfrentando simplemente a un raspaje, a un limado del conducto radicular y que yo tengo que remover, limpiar y obturar y se acabó. No. Ya estoy viendo que anatómicamente ya hay algunas condiciones que pueden condicionar el éxito o fracaso en el tratamiento. Vamos viendo que los microorganismos no están distribuidos al azar, sino están bien organizados y tienen una capacidad de respuesta, inclusive resistencia farmacológica frente al tratamiento que podamos realizar. Entonces la cosa no está tan simple. Por eso existe esta especialidad de traumatología en endodoncia, que ustedes quieren hacer una maestría, un diplomado, una especialidad, que van a aprender cómo desarrollar y cómo manejar estas entidades patológicas con éxito. Porque aquí lo que queremos es ser exitosos para preservar el diente en la cavidad bucal, ¿no? Y que la extracción sea una última alternativa donde realmente ya no podamos hacer nada. Muy bien. Por eso que a las bacterias, mejor dicho, a los microorganismos que producen una lesión periapical son considerados como biopelículas. ¿Okay? Esa es la otra pregunta de examen del examen. Apunte, por favor. Se consideran a las bacterias que producen lesiones pulpares y periapicales microorganismos aislados u organizados en biopelículas. Esa va a ser la pregunta, ¿ok? Esa es para que no se olvide. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el tratamiento endodóntico? Esto sí que está acá. Prevenir el desarrollo de la peritonitis apical, es decir, evitar que se produzca una lesión a nivel apical o periapical. Es que buscamos también condiciones adecuadas para poder restablecer ese equilibrio y los tejidos periapicales puedan reparar y conservar y preservar el diente, ¿no? Porque cuando se produce una lesión, ¿ustedes han visto alguna vez una radiografía de un diente infectado o contaminado? ¿Quién ha visto una radiografía de un diente infectado o contaminado? ¿Usted? ¿Ha visto alguna vez una radiografía? ¿De un texto? ¿De un libro? ¿Se refiere a un absceso? No, nunca he visto. ¿Alguien ha visto una radiografía alguna vez? ¿Usted? Se ve una radiolucidez, o sea... ¿Una radiografía? Sí. ¿Alguna vez ha visto una radiografía de un diente contaminado? ¿Cómo lo ve en la parte de la punta? Oscuro. Oscuro, ¿no? Porque esa se dice que se ve una imagen radiolúcida. Esa radiolucidez se ve porque al momento del rayo atraviesa, como hay menor densidad ósea, Sí llega. y al momento del revelado o el procesado se ve una mancha oscura. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Alguien me puede decir qué ocurrió ahí? Se produjo una menor densidad de hueso. ¿Por qué? Porque las bacterias produjeron esa lesión. No, estimularon el sistema inmunológico para que se produzcan esas lesiones osteolíticas. Las bacterias en sí no comen hueso, generan o activan un mecanismo de respuesta inmunológica y somos nosotros los que, activando algunas células, vamos a, con un mecanismo de defensa, producir esas lesiones osteolíticas que lo que buscan básicamente es alejarse de la infección. Pero se ve clínicamente o radiográficamente como una lesión oscura, ¿no? Aquí un poco de historia que ustedes ya lo deben haber conocido, ¿no? ¿Han visto ese tema? Esta poquito de historia lo vamos a revisar rápidamente, ¿no? En el siglo XVII, Alto van Leeuwenhoek era un comerciante de telas, ¿no? En lo que hoy día son Países Bajos. Que lo que hizo fue observar por primera vez
en un sistema de lentes ver algunas estructuras, algunos animalículos o animalillos, que en realidad eran bacterias que estaban en la cavidad bucal, ¿no? Se realizaron observaciones de placa dental y de aguas estancadas y pudo ver que había algunos elementos que en algunos casos eran móviles, ¿no? Y tenían una estructura específica, ¿no? Particular, y en lo que eran los pequeños animalillos. Pues voy a pasar del siglo XVII hasta el final del siglo XIX. Este señor Miller, el año 1890 publica un libro que es el libro Microorganismos de la boca humana. Es ahí donde hace una descripción de lo que había encontrado al momento de poder revisar o obtener algunas muestras de lo que es la cavidad bucal. Y en el año 1894 sacó otro libro en donde relaciona la bacteria con la enfermedad pulpar y periapical. Miren, por lo tanto, la relación de los microorganismos ya documentada, ya, digamos, estudiada, ¿de qué año data? De 1894, con Miller. Por eso que a Miller se denomina el padre de la microbiología bucal. Algunos están durmiendo. ¿Qué hacemos cuando están durmiendo todos? Se paran, se estiran y se sientan, ¿no? Ok, párense un minuto, por favor. Párense todos. Estírense y se vuelven a sentar. El que no se estira un punto menos, ¿no? Ahí está, muy bien. Ok, tomen asiento, por favor. Muy bien, tomen asiento, por favor. Miren, desde qué época se empieza a relacionar los microorganismos con los tejidos pulpares, con la patología de los tejidos pulpares y periapicales. Pero ustedes, como ven acá, es una relación. Todavía no podría establecerse una relación directa de causa-efecto, simplemente una relación muy general que podría hacer suponer que los microorganismos estaban actuando en este tipo de patologías. ¿Sí? Este fue el artículo que publicó Miller en el año 1894, donde ya hace la primera publicación científica de la relación de los microorganismos con la cavidad bucal. Miren, el año 1894, en julio, en Filadelfia. Y él se hizo algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que lo plasmó en algunos dibujos que encontró en sus observaciones microscópicas, ¿no? Los microscópicos de ahora eran un sistema de lentes que no tenía nada que ver con la microscopía electrónica del día de hoy. Entonces él hizo una descripción de los diferentes microorganismos que vio a diferentes niveles, porque él ya hizo una descripción de los microorganismos que se encontraban en el conducto auricular. Y miren, A, B y C tienen que ver con estos elementos que pudo encontrar o que pudo observar en esos cortes. Miren, esto es el artículo original de Miller, donde prácticamente no existía, y él hizo la fotografía, y él hizo unos dibujos de lo que observó. ¿Qué son esos, por ejemplo? Probablemente algunos cocos, streptococos. Y miren lo que se ve hoy día, ¿no? Lo pueden visualizar en el microscopio de esa manera. También él hizo la observación de colonias, ¿no? A través del cultivo hizo la observación de todo lo que pudo encontrar en esos hallazgos al momento de poder analizar el conducto radicular. En esa época existían las técnicas de cultivo anaeróbico. ¿Quién me dice? 1894. La vela, dicen, puede ser para consumir lo que es el CO2, ¿no? El oxígeno, perdón. Pero como técnica de cultivo, probablemente las técnicas de cultivo anaerobio ya
tecnificado, más sofisticado, se empieza a desarrollar a partir del año 1970. Por lo tanto, en esta época todavía no había técnicas sofisticadas de lo que es el cultivo de anaerobio. Muy bien. Entonces vamos a resumir un poco. La primera relación que existe entre los microorganismos y la actividad vocal se da con Miller. Pero luego se ve que con el paso de los años, algunos investigadores tratan de buscar ya una relación de causa-efecto, porque es una cosa lo que yo pueda asumir, presumir o relacionar de forma muy general, y otra cosa que en la ciencia yo tengo que validar esa información a través de un método sistemático que es la investigación científica y me permita llegar a esas conclusiones. ¿Okay? Entonces tenemos que estar bien claros en eso. Y es así que el año 1964 o 1965, un grupo de investigadores, Kakehashi y colaboradores, hacen un modelo en laboratorio. ¿Qué es lo que buscan? Buscan relacionar la infección pulpar y periapical con los microorganismos, pero de manera experimental. ¿Okay? Ya tratan de un mecanismo experimental, buscan establecer una relación entre con la infección pulpar. ¿Qué es lo que hizo Takahashi? Fácil. Simplemente dividió un grupo de bacterias que se denominan notobióticas o libres de gérmenes y un grupo de bacterias que no tienen gérmenes. ¿Okay? Las que tienen gérmenes y las que no tienen gérmenes. A las que no tienen gérmenes le denominó bacterias notobióticas. Y a las que tienen gérmenes son las ratas comunes. ¿Okay? Dos grupos de ratas, notobióticas y ratas comunes. A ambos grupos, ¿qué es lo que le hicieron? Hicieron una cavidad pulpar en el diente, llegaron a la pulpa, y lo dejaron expuesto. ¿Qué pasó en las bacterias que tenían las ratas comunes? Las ratas comunes, el conducto radicular se contaminó, se infectó y llegó a producir lesiones pulpares y periapicales. Y en las ratas notobióticas, es decir, las que no tenían gérmenes, ratas de laboratorio, vieron que no se había producido ningún tipo de lesión pulpar ni periapical. ¿Okay? Entonces, dividió su grupo experimental en dos, notobióticas y las ratas comunes. Entonces, miren que eso que está acá es lo que ustedes tienen que conocer. Que Kakehashi establece de forma experimental en el año 1965, por primera vez, la relación entre la infección pulpar y periapical asociado a los microorganismos. Ya se demostró de forma experimental. ¿Okay? ¿Y qué vieron? Que en las ratas notobióticas no había patológicos en tejidos pulpares y perirradiculares. Y había inclusive formación de dentina. A las ratas notobióticas el alimento que se les proporcionó también fue libre de microorganismos. Y en muchos casos había empaquetamiento de alimento, pero no había ni lesión ni había una necrosis de la pulpa. En cambio, en las ratas comunes que encontraron necrosis pulpar y lesiones de tipo perirradicular. En el año 1976 se sigue con la investigación y Sanchez, en el año 1976, ¿qué es lo que determina? Que confirmó la participación de la bacteria en la etiología de periodontitis apical. Es decir, a partir del 1965 en adelante se fueron dando las investigaciones que confirmaron la presencia de las bacterias en este tipo de lesiones. Recuerden que a partir de 1970 que les dije que se empiezan a desarrollar las técnicas de cultivo anaerobio y se empiezan a desarrollar algunos otros grupos microbianos asociados a la infección pulpar y periapical. Moller también confirmó esos estudios. O sea, hay mucha investigación. Estos son artículos clásicos, ¿no? Artículos antiguos en los cuales confirman
o artículos base, son los artículos que generan las líneas de investigación. Si usted quisiera hacer una investigación, siempre van a tener que recurrir a los artículos base, ¿no? Por ejemplo, ¿usted qué le gustaría investigar? Por ejemplo, ¿le gustaría investigar sobre la genética de las bacterias? Toda línea de investigación tiene como referencia los artículos base. Y cuando ustedes quieran hacer un tesis, un trabajo de investigación, ¿a qué van a recurrir? ¿A los artículos? Los artículos base, ¿no? O los artículos clásicos. Estos, por ejemplo, lo de Moller, lo de Santi, lo de Kakehashi, son artículos base para poder iniciar la línea de investigación en lo que son las lesiones pulmonares y periapicales. Con el tiempo se ha visto que esta línea de investigación ha ido desarrollándose. No solamente buscamos identificar los microorganismos, también buscamos ver el metabolismo de estas bacterias que realizan, cómo se relacionan con las lesiones pulmonares y periapicales y cómo se relacionan entre ellos. Porque las bacterias que producen lesiones a nivel pulmonar y periapical son únicas, o sea, son inhibidores o trabajan en grupo. A través de asociaciones microbianas, ¿no? Por ejemplo, si yo diría, ¿cuál es el factor etiológico microbiológico del tétano? ¿Del qué? Clostridium perfringens o Clostridium tetanis. ¿No? Hay un agente etiológico microbiológico que está generando esta lesión a través de la liberación de exotoxinas, ¿no? Y lesiones neurotóxicas, ¿no? Está plenamente identificado el Clostridium tetanis. Pero en infecciones endodónticas, ¿yo puedo decir que hay una sola bacteria? No, hay muchas bacterias. Entonces, al inicio, el reto era identificar qué microorganismos están y luego también cómo se asocian entre ellas para afectar al hueso. ¿Sí o no, doctor? Exactamente, dice. Ha confirmado lo que he dicho. Muy bien. Esto, básicamente, como le digo, confirma toda la evidencia científica que les he mencionado, ¿no? Acá en el estudio de Moller se evidenció que las pulpas necróticas no infectadas no se indujo reacciones inflamatorias. Más o menos porque había confirmado que casi en estudios cortitas, ¿no? Que cuando no había infección no producían lesiones inflamatorias necróticas a nivel pulpar ni periapical. Esto es, para resumir, simplemente ¿en qué consiste esto? Acá. Que las bacterias causantes de peritonitis apical se organizan principalmente en biopelículas que colonizan el sistema de conductos radiculares. Muy bien. Esta diapositiva se reduce en eso. Estoy insistiendo y reiterando y recalcando algunos conceptos que ya he mencionado. La formación de biopelícula y el rol de la biopelícula y la infección pulmonar y periapical. Porque es algo que lo van a ver siempre, ¿no? Entonces, aprovecho la oportunidad para repetírselo todo lo que pueda. Muy bien. Ricucci y Siqueira dicen demostraron que la alta prevalencia de biopelículas bacterianas aparecía asociada de forma consistente con la peritonitis apical primaria y post-tratamiento. ¿Qué significa post-tratamiento? ¿Qué significa post-tratamiento? ¿Alguien sabe qué es post-tratamiento? Después del tratamiento. ¿Alguien sabe qué es post-tratamiento? Cuando no sepan algo, normal, confianza, me dicen, ¿qué es esto? No sé. A ver, ¿qué es post-tratamiento? Cuando yo hay un diente, hago mi diagnóstico, veo que hay una lesión, hago mi limpieza, mi conformación, mi desinfección, mi obturación, espero un tiempo y sigue la infección. Entonces, en esos casos, hemos visto que las biopelículas cumplen un rol importante en la
formación de las lesiones pulpares y periapicales. ¿Sí o no? Sí, dice que sí. Perfecto. Muy bien. Yo sé que es bien cansado a las 7 de la mañana, ¿no? Se han quedado estudiando hasta las 2 de la mañana y están acá a las 7. No es fácil, ¿no? Okay. Muy bien. Yo estaría contento si alguien me hace una pregunta en ese instante. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Ilusiónenme, por favor. ¿Quién quiere hacer una pregunta? El tema. Ya, a ver. Rapidito, nada más. Esto es una dinámica para estar un poquito más. ¿Cómo en la práctica podríamos evitar la formación para la excelencia en nuestros tratamientos? O sea, la excelencia en las acciones. Perfecto, esa es una excelente pregunta. La siguiente pregunta: ¿cómo podemos evitar que haya una infección persistente o post-tratamiento? ¿Qué le respondería usted con todo lo que he escuchado? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que haría usted para evitar que haya estas infecciones post-tratamiento? Es decir, que usted hizo todo, el paciente invirtió plata y tiempo, usted invirtió conocimiento instrumental, sistema de instrumentación rotatoria, equipo rayos X, y aún así hizo un tratamiento y a los 2 o 3 años persiste la lesión. ¿Qué le sugeriría a usted que haga con todo lo que he escuchado? Pero no sería una infección. Ya. Al inicio de la diapositiva, ¿qué es lo que buscamos? Preservar el tema, ¿no? Bueno, la extracción es una posibilidad, pero no va a ser la primera posibilidad. Si primero nosotros, cuando tenemos un paciente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que usted le haría a su paciente? Primera vez que lo ve, le pregunta cómo te llamas, dónde vives, número telefónico, motivo de consulta. Motivo de consulta. Aquí se ría que no sé por qué. Le pregunta entonces motivo de consulta, antecedente de una enfermedad, cosas así, ¿no? Luego empieza a hacer un examen clínico, empieza a revisar qué es lo que tiene. Yo veo una lesión, acá necesito una radiografía y voy avanzando. ¿Qué son esos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy evaluando. Estoy valiendo del examen. Cierra la puerta, por favor, de atrás. Estoy utilizando exámenes complementarios para indagar qué es lo que está ocurriendo. Porque tengo que evaluar, tengo que diagnosticar y proponer un plan de tratamiento. Y ahí voy a decidir si hago un manejo de la infección o hago una extracción. Si lo que busco, por ejemplo, ¿en qué caso sería una extracción? Cuando el índice está fracturado y a pesar de que yo haga un tratamiento de conducto, yo sé que voy a fracasar. Cuando hay, ¿en qué otros casos? Cuando yo veo, por ejemplo, no hay una buena relación corona-raíz al momento de rehabilitar, mejor extraigo, no me complico la vida, ¿no? O esa lesión que está afectando estructuras anatómicas vecinas importantes, como el nervio dental inferior y el seno maxilar, o la forma, la cavidad, el piso de la cavidad nasal. En esos casos yo voy a poder optar por extracción. No, iba a comentar también que los remanentes radiculares. Exactamente, los remanentes radiculares, sin ninguna posibilidad de éxito, todavía lo podemos extraer. Así que, mi querido amigo, la extracción nunca dejó de ser una posibilidad. Pero si yo en mi diagnóstico, en mi evaluación, yo puedo preservar el diente, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Utilizar todas las técnicas que me permitan preservar el diente. Primero, manejar la infección. Seguiré un protocolo muy riguroso al momento de hacer mi tratamiento de conducto. Lo primero que voy a hacer es que aislar el diente con aislamiento absoluto o relativo. Absoluto. Absoluto. Con mi dique de goma, primero. Segundo, ¿qué tengo que haber? Hacer un protocolo de fresado y una instrumentación quimiomecánica, ¿no? Quimiomecánica, es decir, activar mecanismos de raspaje o de limado del conducto, preservando la forma del conducto y también usando irrigadores que me permiten eliminar las bacterias. ¿Qué otra cosa que puedo hacer? Si la infección es muy importante, yo puedo utilizar, ¿perdón? Aparte de las limas.
Los tratamientos de antibióticos los voy a utilizar ya cuando hay abscesos o fístulas o tractos sinusales fistulosos, ¿no? Si no hay eso, lo puedo manejar de forma local. Ya, pero cuando se presente esos abscesos ya puedo manejar con antibióticos. Es un excelente punto de vista, ¿no? Y lo otro es utilizar medicaciones entre conducto. Hace un momento alguien mencionó sobre el hidróxido de calcio. Entre cita y cita puedo hacer hidróxido de calcio, ¿no? Luego obtener un buen sistema de sellado de obturación y luego una rehabilitación del diente. Eso va a evitar que yo pueda, va a evitar que pueda haber ese tipo de infección persistente. Es decir, yo tengo que activar varios protocolos para evitar la persistencia de la lesión. ¿Está bien? ¿Respondimos más o menos la pregunta? Muy bien, quedó claro más o menos lo que hay que hacer y tenemos que conocerlo. Si no conocemos, simplemente vamos a limar por limar, irrigar por irrigar. Tengo que saber qué concentración del irrigante voy a usar, con qué frecuencia o periodicidad. Perfecto, la señorita dice, ¿cómo yo puedo remover completamente los detritos orgánicos remanentes de la pulpa y las bacterias remanentes que puedan quedar? Más o menos es la pregunta, ¿no? Yo tengo que, en mi protocolo, ser muy específico. Hay algunos casos donde yo solamente no me va a servir una radiografía. En algunos casos puedo solicitar una tomografía que me va a dar información tridimensional de toda la cámara pulmonar y los ductos auriculares. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo que tener un sistema efectivo de instrumentación y un sistema efectivo de irrigación. La instrumentación probablemente no va a llegar a todas las paredes del conducto ni a los conductos complementarios, pero la irrigación sí me lo va a permitir. Yo tengo que romper la tensión superficial para que los irrigantes lleguen hasta esa zona y remuevan los detritos de la pulpa y las bacterias remanentes que puedan quedar. Cuando yo hago un tratamiento de endodontia, yo voy a matar todas las bacterias, todas. Imposible, no se puede, es un poco muy difícil, pero sí van a quedar algunas bacterias. La cantidad de bacterias que puedan quedar tienen que ser bacterias que no tengan la capacidad de recuperarse y recolonización. Eso es fundamental. Yo no voy a poder eliminar. Probablemente en cuestiones experimentales muestras yo voy a poder, o en conductos unirradiculares yo lo voy a poder realizar. Pero en casos de conductos de anatomía compleja va a ser más difícil. Entonces, yo tengo que recurrir a las técnicas de irrigación. Hoy en día, también yo puedo recurrir al láser. ¿Alguien sabe qué es el láser? Es un tipo de radiación inducida, estimulada, ¿no? Y que yo controlando la potencia, la longitud de onda y el tiempo, también puedo matar a las bacterias. Es decir, existen muchos mecanismos, muchos recursos para poder eliminar a esos microorganismos. ¿Sí? ¿Cuál es el irrigante por excelencia? ¿Recuerdan? El hipoclorito a diferentes concentraciones dependiendo del caso que se trate. ¿Está bien? Muy bien. Originalmente, ¿cómo es la pulpa? ¿Está contaminada o está estéril? ¿El cavidad peritoneal normalmente está libre de bacterias o está libre de bacterias? ¿La cavidad peritoneal? ¿Ustedes han escuchado hablar del término peritonitis? No puede haber bacterias en la cavidad peritoneal. La pulpa tampoco. Si hay una infección. La peritonitis nos puede llevar a la órgano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Que el complejo pulpodentinal es estéril y está aislado de la microbiota por el esmalte y por la dentina. ¿Está bien? Si queremos alumnos atentos.
Entonces, el complejo pulpo dental normalmente como ¿está con bacterias o sin bacterias? Sin bacterias, correcto. Pero hay formas de que la pulpa se pueda contaminar. Uno de ellos, ¿cuál es el motivo más importante para que la bacteria llegue a la pulpa? La carie dental. Te ganaron un poquito. Yo sé que te voy a decir eso. La carie dental es una de las más prevalentes, pero ¿es la única? ¿Es la única forma de que la pulpa se contamine? No. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi cavidad para hacer una resina, una curación, y me pasé. El término generalizado es petrolero. Cuando digo que petrolero, pues es una cavidad y empieza a haber un punto rojo a lo lejos que se acerca. ¿No? Entonces, por cuestiones iatrogénicas, yo también puedo exponer la pulpa a los microorganismos. Yo estoy jugando partidos. ¿Qué deporte juega usted, doctor? Solo correr. Él sale a correr. Dios no quiera que se tropiece un poquito. No, él no, yo porque no lo puedo. Estoy corriendo, me tropiezo y se me fractura el diente. Es también otro tipo de exposición de la pulpa, ¿no? Lo vendría a ser los traumatismos dentales. Las fisuras y las rajaduras también generan un pasaje de los microorganismos a la cavidad bucal. Entonces, la caries es la causa más prevalente que hace que las bacterias lleguen a la pulpa, pero no es la única. Aquí vemos un montón de letras, vamos a resumir esa diapositiva. Así como existen varias formas de que los microorganismos lleguen a la pulpa, existen unas maneras de que también pueden llegar a los tejidos pulpares y periapicales. ¿Está bien? Hemos visto aquí que la caries es la principal vía de infección pulpar. Mira, acá hay un dato interesante, un concepto interesante que tenemos que recordar para poder entender cómo se comportan los microorganismos con los tejidos orales. En realidad, esta clase de qué se trata. ¿Alguien me puede decir de qué se trata? Ya lo he dicho al inicio, pero me gustaría que alguien me lo diga con sus propias palabras. ¿De qué se trata esta clase? ¿Por qué está acá? Claro, porque como dice la señorita, los microorganismos están ahí, ¿no? Pero tenemos que entender cómo interaccionan con los tejidos del huésped. Si logramos comprender esta interacción con los tejidos del huésped, nosotros vamos a poder aplicar conocimientos para poder manejar las infecciones. ¿Saben? Si no tenemos el conocimiento, si no sabemos qué bacteria está, no sabemos cómo se interrelaciona y cómo interactúa con los tejidos del huésped, pues probablemente nuestros tratamientos no tengan éxito. Estamos aquí para eso, ¿sí o no, delegada? Sí. Muy bien. Entonces hay un concepto importante que es permeabilidad dentinaria. Dentro de esta respuesta existe arriba de definición de la pulpa como que se puede decir su permeabilidad. ¿Y por qué la dentina es permeable? Porque es un sistema de microtúbulos. Esa naturaleza microtubular le confiere una característica de permeabilidad. Y vamos a ver que las bacterias se comportan de diferentes maneras de acuerdo a la permeabilidad de la dentina. Es muy diferente la permeabilidad de un diente que tiene una pulpa necrótica y la permeabilidad de un diente que tiene una pulpa vital. ¿Muy bien? En la permeabilidad de la pulpa necrótica se va a ver más expuesta, va a ser más vulnerable que las bacterias lleguen a la cámara pulpar. En cambio, en una pulpa vital, no, probablemente no, porque hay un mecanismo. ¿Qué filamento? Por ejemplo, una estructura anatómica filamentosa que se proyecta al conducto, al túbulo dentinario, ¿cómo se llama? Proceso de Tomes. No, la delegada está 100 por hora. La teoría o proceso de Tomes, que son proyecciones de la pulpa hacia los túbulos. Eso ya de por sí es una barrera física para evitar que los microorganismos lleguen a la cámara pulpar.
punto para llegar a ella. Y esta red de microtúbulos, si lo vemos en un corte transversal, lo vamos a ver de esta manera. Pero miren un corte longitudinal. ¿Qué están viendo acá en este corte longitudinal? Están viendo que estos túbulos están unidos o relacionados. Miren, puede ser un extractor y se juntan con estos. Entonces, ¿qué podemos ver en la evidencia científica? Resumen, no lo voy a decir todo eso. Aquí se hizo un estudio en Argentina y se analizó los túbulos dentinarios a diferentes niveles, topográficamente a 3 niveles. Cerca de la pulpa, a la mitad de la pulpa y lejos de la pulpa. ¿Okay? ¿Qué se encontró? Que los túbulos dentinarios que están atravesando el grosor de la dentina, los que están más cerca a la pulpa tienen un diámetro de ¿cuánto? De 2.5 micras. Los que están a la mitad, los que están más alejados, están a 0.9 micras. Y los que están por la mitad, 1.5 micras. ¿Cuánto mide el diámetro de una bacteria? ¿Cuánto mide una bacteria? Más o menos. Exactamente. Si mide entre 0.5 y 1 micra una bacteria, y estamos viendo que aquí el diámetro más o menos ¿cuánto es? 2.5, no necesariamente tendría que llegar una lesión cariosa, una exposición de la cámara para que las bacterias lleguen a la pulpa. ¿Por qué? Porque el diámetro a este nivel es mayor y hay un mayor número de túbulos dentinarios por área cuadrada. Entonces, si una bacteria tiene 0.5 milímetros, va a llegar con facilidad hacia la cámara pulpar. Claro que sí. Y también dice que depende si la pulpa es vital o si la pulpa es no vital. ¿Cuándo va a llegar más rápido? Cuando la pulpa es vital o no vital. No vital. Eso está quedando claro, ¿no? Porque eso lo van a ver hasta el último día de su consulta dental. ¿Okay? Ustedes ven acá, el diámetro menor del tubo concuerda totalmente con el diámetro celular de la mayoría de las especies bacterianas orales, que pueden variar entre 0.2 y 0.7 micras. El 0.5 es un valor correcto. Miren, ese es un corte microscópico ¿de qué? De una dentina. ¿Cuál creen que es la pulpa vital y no vital? ¿De la derecha o de la izquierda? ¿Cuál creen que es un corte de la pulpa vital y cuál es la pulpa no vital? ¿Izquierda o derecha? ¿Pulpa vital? Claro, del lado izquierdo, porque estamos diciendo que los mecanismos de acción de la bacteria están asociados a la vitalidad o no vitalidad de la pulpa. En este caso, miren cómo penetra rápidamente la bacteria que se tensiona cuando tenemos una pulpa no vital. Por lo tanto, la permeabilidad de la bacteria va a estar asociado a la vitalidad o no vitalidad. ¿Qué hay otros elementos que pueden afectar la permeabilidad dentinaria? Sí, por ejemplo, la presencia de fluidos, no solamente el diámetro, sino la presencia de fluidos, la proyección de estructuras anatómicas como la fibroidectomía, ¿no? Que pueden hacer que retrase la infección o la invasión intratubular de las bacterias. Entonces, hay otro concepto que tienen que entender, lo que es la permeabilidad dentinaria como consecuencia en un proceso de infección y de invasión de la dentina hacia la corona pulpar. Miren, por ejemplo, esta es una imagen de unos túbulos dentinarios a las cuales se ha podido echar un ácido grabador. Ácido fosfórico al 37%. ¿Okay? ¿Ustedes han hecho resinas o todavía? No. ¿Tienen más o menos idea cómo hacer una resina? Claro, es lo que hago la cavidad, limpio, hago un grabado ácido, hago solo fosfórico, luego coloco un adhesivo, traigo un adhesivo
fotocuro y colocan residuo. Ya, esto es como si hubieran hecho la cavidad y hubieran colocado lo que es el grabador. Han sido limpiados los tubos longitudinales. Y miren acá, este mismo tubo longitudinal, pero que no ha sido grabado por ningún árbol. ¿Cuál es la principal diferencia que encuentran entre esto y esto? Que el diámetro del tubo, ¿cómo está? ¿Está agrandado o está disminuido? Agrandado. Está Agrandado. Entonces, este vendría a ser un diámetro anatómico y este vendría a ser un diámetro funcional o fisiológico. Por lo tanto, vuelvo a confirmar, ¿dónde yo voy a ver mayor resistencia para que un microorganismo ingrese? ¿Acá o acá? ¿En uno o en dos? En dos, ¿no? Porque el diámetro fisiológico va a estar ocupado por otros elementos que va a impedir que las bacterias ingresen con mayor facilidad. Hay otros factores como es una pulpa vieja o un diente viejo que también se esclerosa y puede obstruir los tubos dentarios. Son factores complementarios que hacen o que afectan la permeabilidad de la dentina. Aquí ven en este gráfico, miren, en los túbulos, a medida que me voy alejando de la pulpa, como están los túbulos, su diámetro se van a disminuir. ¿Vieron el dibujo? A medida que me alejo de forma radial del centro de la pulpa, los diámetros van a ser mucho menores. ¿Okay? Entonces es un elemento también que afecta a la permeabilidad dentinaria. Y también hemos visto que, de acuerdo a la respuesta inmunológica o la respuesta específica de la pulpa, también la presencia de líquidos que contienen algunos anticuerpos y sistema de complemento también van a frenar el avance de los microorganismos hacia la actividad pulpar, específicamente hacia la cámara pulpar. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que mientras la pulpa sea vital, la exposición de la dentina no representa una vía importante de infección pulpar, excepto cuando disminuye el grosor de la dentina o aumente la permeabilidad de forma considerable. La vitalidad y permeabilidad. Pregunta extra. ¿Qué factores pueden influir para que los microorganismos invadan la pulpa? ¿Cuál vendría a ser? La permeabilidad y la vitalidad pulpar. ¿Existen otros elementos complementarios? Sí, pero esos son los más importantes. ¿Recuerden cómo son las caries de las bacterias? ¿Qué características de las bacterias que producen caries? ¿Qué características tienen las bacterias que producen caries en general? Gram positivas, acidófilas. Son gram positivos, Acidófilas. estreptococos y bacilos gram positivos, perfecto. ¿Qué más? Acidófilas. Acidófilos, acidúricos, acidogénicos, ¿qué más? Aerobios y anaerobios facultativos, ¿qué más? En cuanto a la motilidad, ¿tienen motilidad o no tienen motilidad? Sí. Motilidad. ¿Un estreptococo se podría mover? Sí, justamente la naturaleza es de formar cadenas. Se podría, no tienen movilidad. Entonces, ¿cómo avanzan los microorganismos que producen la caries en la pulpa camino, los túbulos camino de la pulpa? Por división mitótica. Van dividiéndose y miren, por división empiezan acá 2 o 3 bacterias y van empujando. Es decir, no tienen motilidad, pero sí pueden, por tener capacidad de difusión binaria por división mitótica, pueden ir avanzando a zonas más profundas de la cavidad, en este caso hacia la pulpa dental. Entonces, pregunta de examen. ¿Las bacterias que infectan la pulpa dental tienen capacidad de movilidad? No, tienen capacidad de mitosis que hacen que por aglomeración vayan acercándose a la pulpa. Asociada a la permeabilidad dentinaria y asociada a la vitalidad pulpar, tomando en cuenta que los túbulos que están más cerca de la pulpa son de mayor diámetro,
van a poder llegar a la zona periférica de la pulpa. Las microfiltraciones también pueden producir una infección de la cavidad pulpar. Entonces estamos revisando que hay muchos mecanismos por los cuales se puede afectar puede llevar las caries a la pulpa, las bacterias a la pulpa, perdón. Si una pulpa no está vital, ¿tiene activado su mecanismo de defensa? ¿Sí o no? No tiene activado el mecanismo de defensa. Entonces, al no tener activados sus mecanismos específicos e inespecíficos de defensa, probablemente las bacterias pueden iniciar lo que es la infección pulpar. Entonces, la cavidad pulpar se puede, en resumen, verse expuesta por caries y por otras maneras, otras formas, un traumatismo, una rajadura, una afectación, una acción iatrogénica, y puede llegar a las bacterias y producir una infección pulpar. Muy bien, eso es para mencionar lo que ya hemos visto. Entonces, cuando hay traumatismo, no necesariamente por una exposición de la cámara pulpar, sino una rajadura, una filtración o una microfractura, puede también producir una migración de bacterias a la cavidad pulpar. Como también otro mecanismo, ¿cómo se puede infectar la cámara pulpar? El conducto radicular. Hay otro mecanismo del cual, si yo tengo lo que hemos conocido, que vemos acá, llega a la caries, afecta la pulpa, va por el conducto y va a los tejidos radiculares y puede producir una lesión periodontal. Pero existe otro mecanismo en el cual puede haber una infección periodontal, llegar a las formas al tercio medio y apical y producir una lesión de la pulpa. ¿Cuál es el requisito para que se produzca una lesión de la pulpa de origen periodontal? Esté afectado, ¿cómo se llama esta estructura? El foramen apical. Cuando la infección periodontal llega al foramen apical, lo primero que va a desnaturalizar es el elemento que provee nutrición y oxigenación, que son los vasos y en realidad los capilares que nutran al diente. Si los tejidos, si las bacterias llegan a contactar con el foramen apical y destruyen los vasos que lo están irrigando, prácticamente esto puede dar ese diente para que no se nutra. Por lo tanto, se va a generar una necrosis y se va a contaminar el conducto radicular. ¿Está bien? Entonces tenemos estas vías de infección del conducto radicular que también son importantes. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos acá? En la imagen A, que la caries produce una lesión en el cuerpo pulpar, avanza hacia la raíz, produce una lesión apical y puede salir por el periodonto. En el lado B estamos viendo que la lesión puede iniciarse en la bolsa periodontal. ¿Y en qué caso va a afectar la pulpa? Cuando está afectado el foramen apical, ¿no? Y hay otras situaciones que son las famosas lesiones endoperiodontal, son lesiones concomitantes que pueden afectar al conducto y también a la bolsa periodontal. ¿Saben ustedes qué es una bolsa periodontal? ¿Y por qué no me preguntaron si es una bolsa periodontal? Surco gingival. Encía marginal. ¿Saben qué encía marginal? Ya, vamos a sí. Hay un pulmoncito. Bueno, el surco gingival es un surco, es un espacio virtual, porque no es un espacio que yo lo pueda ver, es un espacio que se forma, un espacio virtual que se forma entre la encía y la superficie del diente. Normalmente puede tener de 1 a 3 milímetros de profundidad. Pero ¿qué pasa si se empieza a romper ese sello biológico que está
rodeando al diente, ya se empieza a formar una bolsa periodontal. Eso es una bolsa periodontal. La bolsa periodontal es cuando se rompe el sellado biológico, es una... y si yo uso mi zona periodontal, va más allá de los 3 milímetros. ¿Pero por qué? Porque se rompió el epitelio unión, se desvanizó, las uniones osmales se separaron del diente de la raíz y también el tejido conectivo se desorganizó. Porque tenemos 3 niveles: el surco gingival, tomográficamente que le sigue, el epitelio unión y luego viene la inserción conectiva. Cuando hay una bolsa periodontal, prácticamente se desorganiza lo que es el epitelio unión y la inserción conectiva. Entonces ya sabemos que es una bolsa periodontal, es un surco gingival que ha sido afectado, en el cual ha habido destrucción de tejidos periodontales, ¿no? Ligamento, un poquito de ligamento, hasta inclusive puede haber afectación del hueso. Entonces una bolsa periodontal se considera una entidad clínica infecciosa, ¿no? Donde las bacterias se están acumulando y se ha producido una lesión. Entonces, ahora sí voy a mencionar que si existe enfermedad periodontal y tengo una bolsa periodontal profunda, ¿en qué caso va a morirse la pulpa? Cuando esté afectado el foramen apical. ¿Quedó claro? Si yo veo que en una radiografía que la infección se proyecta, está muy cerca hacia la zona periapical, yo tengo que evitar que eso llegue al foramen apical, porque si no, la pulpa se puede morir. ¿Qué es lo que hago? Un raspaje matricular, algún tratamiento periodontal. Muy bien. Anacoresis. ¿Alguien ha escuchado de este término? Anacoresis. Es un término muy antiguo, el año 1941, cuando yo tenía 10 años, ¿no? 1941. ¿Qué es anacoresis? No. La anacoresis es un término antiguo que decía que los tejidos inflamados a distancia se podían, a través de la bacteria, introducir una infección. Eso es anacoresis, ¿no? Se pensó por mucho tiempo que eso podría ocurrir con las pulpas, por eso que se consideraba a una vía de infección pulpar la anacoresis. Pero los estudios han confirmado o han demostrado que eso no ocurre. ¿Okay? Porque en los casos donde aparentemente no hay ninguna forma de infección de la pulpa, se ha podido identificar la presencia de pequeñas grietas, y esas pequeñas grietas pueden haber sido la vía de infección pulpar. ¿Okay? Pero ahí está, anacoresis. Hay 3 diapositivas de eso que nos vamos a pasar. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto en ese momento? ¿Cuáles son las principales vías de infección de la pulpa? Caries, traumatismo, condiciones iatrogénicas, ¿no? Y anacoresis ya está en discusión. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que vimos el primer cuadrito parecido a esto? Que donde todas las condiciones físico-químicas tienen que ser favorables para que los microorganismos se puedan establecer. Pero cuando se rompe el equilibrio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un mayor riesgo de enfermedad. Y eso ocurre en los tejidos que normalmente son estériles, pero tienen riesgo de contaminarse, ya sea por caries, por enfermedad pulpar o por enfermedad periodontal. ¿Está bien? ¿Saben qué es la enfermedad periodontal? ¿Recuerdan qué es la enfermedad periodontal? ¿Saben qué es el periodonto? Todo lo que rodea al diente, ¿no? La enfermedad periodontal puede ser gingivitis y periodontitis. Si hay gingivitis, es un proceso inflamatorio del tejido blando, el hueso no se destruye. Si hay periodontitis, además de gingivitis, hay destrucción del hueso. Entonces, en una enfermedad periodontal está involucrado la gingivitis y la periodontitis. ¿Gingivitis destruye hueso, sí o no? No. ¿Periodontitis? Sí. Gingivitis y periodontitis. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que se produzca una enfermedad endodóntica?
Para que se produzca la infección endodóntica, primero los microorganismos tienen que colonizar. ¿Qué es la colonización? Es el establecimiento del microorganismo, pero bajo condiciones ideales, ¿no? Para que puedan prevalecer, adaptarse y desarrollar sus funciones. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que se produzca una infección endodóntica? Debe haber una invasión microbiana solamente, debe haber una multiplicación microbiana solamente o crecimiento bacteriano, o también debe haber una actividad patógena. Para que un microorganismo se asiente y produzca una lesión, tiene que haber esos tres requisitos. Si hay esos tres requisitos, se va a poder establecer una comodidad microbiana y va a poder afectar a los tejidos pulpares y pediculares. Muy bien, faltan 3 minutos para que acabe la clase. Entonces vamos a ver que existen diferentes conceptos que tenemos que manejar para poder conocer cómo se comportan las bacterias que producen este tipo de lesiones, ¿no? La patogenicidad, la virulencia y los factores de virulencia. Vamos a pasar esto rápidamente. Hay diferentes factores de virulencia que van a hacer que algunas bacterias sean más agresivas y otras que sean menos agresivas. Muy bien, un factor de virulencia que ustedes conocen, ¿cuál podría ser? Una bacteria periodopatógena, la formación de adhesinas que permiten adherirse al interior del huésped, la formación de cápsula. ¿Todas las bacterias tienen cápsula? No. ¿Y qué es lo que evita la fagocitosis? ¿No? La producción de enzimas y la producción de toxinas también es un factor de virulencia. Inclusive la formación de biofilina también se considera como un factor de virulencia. Bien. Vamos a pasar esto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de infecciones endodónticas, hablamos de infecciones o interacciones de una bacteria o de varias. Son varias, por lo tanto, hablamos de una infección polimicrobiana, donde están involucradas una gran cantidad de bacterias, ¿no? Y en el inicio, ¿cómo son las bacterias? ¿Son anaerobias estrictas o anaerobios facultativos? Cuando yo tengo una infección por primera vez, Anaerobios facultativos. por primera vez una infección pulpar y periapical, ¿qué es lo que prevalece? O sea, anaerobios estrictos. Y luego, dependiendo del proceso de cómo se va desarrollando la infección, pueden aparecer otro tipo de microorganismos, ¿no? Como son los anaerobios facultativos. Entonces, tiene que quedar bien claro. Al inicio, ¿cómo es la flora que está afectando a una infección pulpar primaria? Son anaerobios estrictos. Y una infección persistente, ¿cómo sería? Anaerobios facultativos de algunas especies como arqueas y también hongos. Muy bien, como ustedes vieron acá, que al inicio se establecen relaciones antagónicas hasta que poco a poco la comunidad microbiana se va acortando a un promedio de 12 a 20 especies. Como dije hace un momento, cuando se produce el factor etiológico del tétano es Clostridium tetans, pero cuando hablamos de infecciones regulares hablamos de un promedio de 10 a 20 especies microbianas que producen infección. Tenemos acá algunas especies que producen infecciones microbianas. Vamos a pasar acá. Y así como existe una infección intraradicular, también pueden existir unas infecciones extrarradiculares, ¿no? En donde las especies microbianas están acá, ¿no? Bacteroides, piroquetas, bacterias, antibacterias, etc. Esa es más o menos la distribución de bacterias de grupos microbianos que están afectando en la infección pulpar y periápica, ¿no? Las infecciones pulpares o periapicales están confinadas a un grupo de 10 a 20 especies microbianas, ¿no? Y distribuidas en las especies que acabamos de mencionar. Vamos a pasar esto. Eso simplemente indica que existe una relación entre el número de especies microbianas y el tamaño de la lesión periapical. Eso ya lo hemos visto.
demostrar evidencia científica de lo que les he mencionado. Así como existen infecciones primarias, también existen infecciones persistentes de conductos regulares. Por ejemplo, ese momento que les mencioné, cuando se había terminado el tratamiento y había una infección persistente, en esos casos van a prevalecer otro grupo de bacterias que van a dar una característica clínica de persistencia. Uno de los grupos bacterianos que se encuentran asociados a la persistencia de la infección son algunos anaerobios facultativos, como por ejemplo podemos encontrar algunos lactobacilos, algunos estreptococos, pero no mutans, y también una especie microbiana que van a encontrarse, que es el Enterococcus fecalis. También el Enterococcus fecalis puede ser, es una especie microbiana que se ha habido involucrada en muchos casos de infección persistentes, con sus características de crecimiento físico-químicas. Vamos a ver que tienen algunas factores de virulencia que hacen que sea persistente al tratamiento de conducto. Muy bien. Entonces, en muchas infecciones persistentes vamos a ver Enterococcus fecalis, Candida albicans, lactobacilos y estreptococos de grupo no mutans. Miren, como podemos ver en un tratamiento, de conducto post-tratamiento, esta es la imagen que les decía, ¿no? La pieza dentaria está tratada y hay una persistencia de la lesión. En realidad yo tengo que esperar, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que ese túnel de endodontia puede ser o no puede ser exitosa? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo? Entre 4 y 5 años. ¿Significa que yo tengo que esperar 4 o 5 años para hacer la obturación? No. Yo voy a hacer mi protocolo de tratamiento de conducto y una vez al año, a los 6 meses y al año, una vez al año voy a hacer mi control radiográfico. Y a partir del cuarto o quinto año, si la lesión ha disminuido, yo recién voy a poder decir que mi tratamiento fue exitoso. ¿Ya? Finalmente acá hemos dicho que esa lesión, esa imagen oscura que se produce en el ápice de la pieza dentaria, no es producido por la bacteria, sino es producido por estimulación, y es nuestro propio sistema inmunológico que activa un mecanismo de respuesta específica e inespecífica, sobre todo inespecífica para poder producir o activar algunas células y alejar a los tejidos periradiculares de la infección o de los componentes bacterianos. Es decir, nuestras propias células se activan y producen las lesiones osteolíticas, ¿no? A través de inductores, interleucina, factores de necrosis tumoral alfa, factores de crecimiento, hace que se activen los osteoclastos y se produzca la resorción ósea. Y esa es la imagen oscura que vamos a ver en los ápices. Este gráfico de alguna manera reduce o resume el tipo de microflora que va a haber o que se va a ver involucrada en los casos de infección pulpar reciente o primaria no tratada, una pieza dentaria en tratamiento y una infección persistente. Miren cómo va cambiando el porcentaje de anaerobios estrictos, y aquí disminuye, y aquí aumentan los anaerobios facultativos, y aquí aparece una especie que es el hongo o Candida albicans, ¿no? Aquí también podemos encontrar Enterococcus fecalis, ¿no? Por lo tanto, el objetivo del tratamiento endodóntico, ¿hacia qué se maneja? ¿Hacia qué se orienta? Al manejo y control de la infección y prevenir la reinfección o recontaminación del conducto. ¿Qué es lo que tenemos que activar? Primero, diagnosticar bien nuestra pieza dentaria y luego hacer el tratamiento ideal, adecuado, para poder obtener ese tipo de tratamiento sin ningún tipo de lesión en la parte apical, ¿no? La ausencia de lesiones periapicales va a determinar el éxito clínico de nuestro tratamiento. Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta o alguna pregunta